Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Los medios de comunicación actuales no se avergüenzan de mentir en un intento de dañar la presidencia de Donald Trump. Por increíble que parezca hoy en día, hubo un tiempo en que los medios adoraban a Donald Trump. En las décadas de 1980 y 1990, apenas podías pasear por un kiosco sin ver la cara de Trump devolviéndote la sonrisa. Los medios de comunicación no se cansaron de hablar de Trump, desde sus negocios hasta sus donaciones caritativas. La cobertura de Trump no siempre fue positiva. Los medios de comunicación nunca se contuvieron, por ejemplo, cuando los casinos de Trump tuvieron problemas o cuando su riqueza cayó en la década de 1990. Pero siempre era justo, publicaba historias bien fundamentadas e incluía la versión de Trump de los hechos. ¿Cómo han cambiado las cosas? Hoy en día, los medios de comunicación liberales odian a Trump con tanta pasión que, según el autor, mienten sobre él sin descanso. Pensemos en los ganadores de los premios Fake News de Trump, que se otorgan a los mentirosos que se oponen a él. Brian Ross de ABC fue uno de los ganadores. Ross publicó un artículo en el que afirmaba que Michael Flynn, el asesor de seguridad nacional de Trump, se preparaba para testificar contra el presidente. Afirmó que Trump le había ordenado ponerse en contacto con Rusia antes de las elecciones. Esto, según el autor, era mentira. La historia se basaba en fuentes pobres y era completamente falsa, más parecida a los chismes de los tabloides que al periodismo de investigación. Ross no es un hombre estúpido. Sin embargo, según el autor, él, como tantos otros, permitió que su odio ciego y liberal hacia Trump nublara su juicio. Si no cree que los medios tengan un sesgo contrario a Trump, mire las estadísticas. Un estudio del Pew Research Center descubrió que de todas las historias sobre Trump, el 62% eran negativas. Esto se compara con solo el 20% de Obama, y el 28% de George W. Bush. En opinión del autor, la situación se ha visto agravada por la constatación, por parte de los jefes de estación y de los jefes de periódicos, de que las mentiras contra Trump venden. Durante la campaña electoral, el New York Times alcanzó por primera vez 1 millón de lectores en línea. En el primer mes del mandato de Trump, el Times registró 132.000 nuevos suscriptores. 2 meses después de las elecciones, el Washington Post contrató a 60 nuevos empleados de redacción. Revistas como The New Yorker y The Atlantic establecieron nuevos récords de suscripciones. Estas organizaciones de noticias incluso tienen un término para esto, Trump Bump. Saben que las mentiras contra Trump venden más periódicos. Y así, afirma el autor, siguen mintiendo. Hollywood está repleto de liberales hipócritas y mentirosos que piensan que son mejores que el resto de nosotros. Los periodistas y ejecutivos de los medios liberales no son los únicos que desprecian a Trump y todo lo que él representa. Los presumidos millonarios del set de Hollywood tampoco pueden dejar de criticar a Trump. Pero, ¿no debería Hollywood tomarse un descanso de la indignación liberal durante 1 minuto, y considerar lo cegada e hipócrita que se ha vuelto? Personalidades de la televisión como Sarah Silverman y Chelsea Handler han dicho que, desde la elección de Trump, están abandonando el mundo del espectáculo para centrarse en el activismo a tiempo completo. Ahora bien, el activismo no tiene nada de malo. Pero debe ser justo. Y, según el autor, Hollywood reserva su indignación solo para Trump. Las celebridades que criticaron las injusticias de la política exterior de George W. Bush y que hoy denuncian a Trump recaudaron fondos para Barack Obama. ¿Dónde estaba su indignación cuando Obama ordenó ataques con aviones no tripulados que mataron a ciudadanos estadounidenses? ¿Dónde quedó la indignación cuando Obama envió $221 millones a la Organización de Liberación de Palestina, un grupo que se alegra de mirar para otro lado cuando las mujeres son asesinadas en los llamados asesinatos por cuestiones de honor? No, Hollywood hace la vista gorda ante las atrocidades de un presidente demócrata. Tal vez, dice el autor,
se deba a que Hollywood y la clase dirigente demócrata están estrechamente entrelazados. Esto se vio con el escándalo de Harvey Weinstein. Weinstein, un magnate del cine y uno de los principales donantes demócratas, fue acusado de agresión sexual desenfrenada y de varias violaciones. ¿No es extraño que la élite demócrata haya tardado tanto en pronunciarse en contra de Weinstein? Barack Obama recibió $700.000 en donaciones de Weinstein, y tardó días en condenar al cineasta tras conocerse las acusaciones. Weinstein donó cientos de miles de dólares a la Fundación Clinton. Hillary Clinton se escondió durante 5 días, antes de que se atreviera a decir que estaba sorprendida. Quizá no deberíamos sorprendernos. Décadas antes, cuando las mujeres acusaron a Bill Clinton de abuso, acoso e incluso violación, no escuchamos mucha indignación por parte de los liberales, señala la autora. Hillary Clinton amenazó a las víctimas, mientras que la élite de Hollywood no solo guardó silencio sobre las acusaciones, sino que siguió organizando recaudaciones de fondos para los Clinton. Los liberales de Hollywood piensan que son mejores que el resto de nosotros, más inteligentes que el resto de nosotros. Pero, ¿sabes qué? La asistencia a las salas de cine está cayendo por los suelos. Hollywood está muriendo. Así que quizás no sean tan inteligentes, después de todo. Muchos republicanos se interponen en la agenda de Trump, en lugar de apoyarla de lleno. Al menos en Hollywood, la gente no pretende ser otra cosa que liberal. Lamentablemente, dice el autor, no se puede decir lo mismo de los republicanos en Washington. En 2016, los demócratas perdieron la oficina oval, el Senado y la Cámara de Representantes, pero a veces uno no lo sabría porque, según el autor, Washington está lleno de rhino, republicanos solo de nombre. Trump no podría haber sido más claro en cuanto a su promesa política de construir un muro en la frontera sur de Estados Unidos con México. Y en 2017, el presidente republicano de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, y el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, prometieron asignar más de $12.000 millones para financiar la construcción. Hasta ahora, todo bien. Pero cuando llegó el momento, la cantidad que los dos líderes republicanos asignaron para el muro fue de solo uno. $600 millones. Para empeorar las cosas, el proyecto de ley de presupuesto que anunció el dinero en realidad prohibía que esta pequeña suma se gastara en el tipo de muro que Trump estaba considerando. Ryan y McConnell deberían avergonzarse de no haber apoyado la agenda de Trump, afirma el autor. Y el muro fronterizo no es el único ejemplo. Cuando Trump se apresuró a cumplir su promesa de campaña de prohibir los viajes y detener el flujo de islamistas radicales que entraban en Estados Unidos, ¿cuál era la postura de McConnell? Desde luego, no con Trump. En cambio, se alineó con los liberales que se oponían a la prohibición, y dijo que esperaba que los tribunales se pronunciaran sobre si iba demasiado lejos. McConnell no hizo nada cuando Obama endureció los requisitos de visado para exactamente los mismos 7 países un año antes. Solo comenzó su mordaz alegato sobre la libertad religiosa cuando Trump estaba tomando medidas. Según el autor, esta es la realidad, demasiados republicanos en la colina encarnan todo a lo que Trump se opone. Son criaturas del pantano, parásitos que llegaron a Washington como hombres modestos pero se fueron como millonarios. En lugar de trabajar arduamente para aprobar leyes que promuevan la agenda de Trump, el Senado solo ha aprobado 5 de los 400 proyectos de ley que le aprobó la Cámara de Representantes. En cambio, pasan su tiempo bebiendo y cenando en restaurantes lujosos, sin hacer nada por los trabajadores estadounidenses que los eligieron. En opinión del autor, la verdadera división en Washington no es entre republicanos y demócratas. Está entre Trump y el pantano, los políticos mentirosos y egoístas que se preocupan más por sus intereses personales que por los de Estados Unidos. El presidente Trump dice la verdad sobre los inmigrantes ilegales mientras los liberales están ocupados protegiéndolos. Los liberales afirman que el presidente Trump odia a los inmigrantes. Pero eso es simplemente incorrecto, dice el autor. Donald Trump está casado con una inmigrante.
Y los inmigrantes que trabajan para Trump Tower dicen que es un gran jefe. Lo que Trump sí entiende es que el pueblo estadounidense tiene frustraciones legítimas con respecto a la inmigración ilegal. Cuando Donald Trump anunció su candidatura en 2015, no rehuyó la cuestión de los inmigrantes ilegales. En una declaración dura pero, según el autor, equilibrada, dijo, traen drogas, traen crimen, son violadores. Y algunos, supongo, son buenas personas. Los medios de comunicación liberales no solo estaban indignados, sino que pensaban que esto significaba el fin de Trump, incluso antes de que comenzara su campaña presidencial. Bueno, ¿adivina qué? No todos en Estados Unidos son tan liberales como los consejos editoriales de nuestros grandes periódicos. Cuando el resto del país escuchó el discurso de Trump, pensó, dice el autor, bueno, es bueno que alguien diga por fin lo que pensamos. Este discurso fue el inicio de un movimiento que llevó a Trump a la Casa Blanca. Según el autor, no hay un indicio más claro de la división entre Trump y los liberales del establishment que las ciudades santuario. En la actualidad, hay más de 300 ciudades santuario en el país, en las que se impide al personal del gobierno y a las fuerzas del orden compartir información sobre los inmigrantes ilegales. Por lo tanto, incluso cuando un inmigrante ilegal comete un delito, es posible que no lo entreguen al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE. En 2015, Catherine Katie Steinle, una atractiva mujer de 32 años con cabello rubio y una amplia sonrisa, paseaba por el paseo marítimo de San Francisco con su padre. Estaba feliz. Acababa de conocer a un joven abogado, con quien esperaba casarse. Tenía toda la vida por delante. Pero en ese momento se la arrebató José Inés García Zárate, quien mató a tiros a Katie Steinle. García Zárate es un inmigrante ilegal con múltiples condenas por delitos graves. Recientemente había cumplido una sentencia de prisión, y el ICE había pedido que lo detuvieran al ser puesto en libertad para poder recogerlo y deportarlo. Pero el alguacil de la ciudad, Rosmir Karimi, ignoró esto. Si no lo hubiera hecho, Zárate habría regresado a México, y Steinle seguiría vivo. Pero Mir Karimi simplemente dejó que Zárate saliera libre porque San Francisco es una ciudad santuario. No era un gran santuario para Steinle, ¿verdad? Como ha dicho el presidente Trump, la prioridad de los demócratas es proteger a los delincuentes, no hacer lo correcto para los Estados Unidos. El contraste con su propia agenda, dice el autor, es claro. El Estado profundo espió la campaña de Trump y ha intentado sabotear su presidencia con la investigación sobre Rusia. Trump está decidido a poner a Estados Unidos y a los estadounidenses en primer lugar. Pero se opone a él el poderoso Estado profundo, empleados gubernamentales de larga data de las comunidades policiales, de inteligencia y de defensa, apoyados por grupos de presión y corporaciones, así como por los medios de comunicación falsos y el resto de la élite globalista. Según la autora, el Estado profundo ha intentado sabotear a Trump desde el principio, lo que ha llevado a la investigación, o caza de brujas, como ella la llama, dirigida por el fiscal especial Robert Mueller. Todo comenzó con el dossier de Christopher Steele, una colección de chismes, dice el autor, disfrazado de información sobre Trump y los vínculos de Trump con Rusia. El dossier, argumenta, era tan descabellado que ningún medio importante, aparte de CNN o BuzzFeed, lo publicaría. Fue producida por el exespía británico del Estado profundo Christopher Steele, un hombre que, según el autor, dedicó su carrera a entablar la mayor amistad posible con los funcionarios del Kremlin. Pero este dudoso expediente fue la evidencia crucial que el FBI utilizó para obtener escuchas telefónicas con el fin de espiar la campaña de Trump. Cuando el FBI solicitó en 2016 al Tribunal Secreto de Vigilancia de la Inteligencia Extranjera que interceptara a Carter Page, un funcionario de la campaña de Trump, presentó el expediente como prueba. Pero, de manera escandalosa, ocultó el hecho de que el expediente lo pagaron la campaña de Hillary Clinton y el Comité Nacional Demócrata. Esa fue una información importante que el autor cree que el tribunal debería haber tenido para determinar la credibilidad del expediente, o la falta total de ella.
El FBI, dice, lo ocultó deliberadamente porque estaba decidido a perseguir a Trump. Solo piénsalo. El FBI obtuvo una orden de un tribunal secreto para espiar a un ciudadano estadounidense privado, basándose en chismes elaborados por un agente extranjero, y financiados por los demócratas y por Hillary Clinton. Pero la situación empeora. Las propias fuentes de la autora le han dicho que la campaña de Trump no solo estuvo sujeta a vigilancia electrónica, sino que también había un informante del FBI dentro de la campaña. La presencia de esa persona habría requerido la aprobación del fiscal general. Así que, según el autor, o la fiscal general de Obama, Loretta Lynch, estuvo directamente involucrada en esta conspiración, o el FBI actuó sin escrúpulos, y espió a un candidato presidencial perfectamente legítimo. De cualquier manera, constituiría un abuso de poder como nunca antes hemos visto. La cacería de brujas contra Trump continúa, aunque no ha arrojado nada. Hace cientos de años, la gente cazaba y quemaba brujas. Las brujas eran, por supuesto, por lo general inocentes, simplemente víctimas del ajuste de cuentas o de los intentos de eliminar a los competidores. Pero el hecho de que sus crímenes fueran imaginarios no les ayudó. Una vez que la idea de que alguien era una bruja se apoderaba de la mente de la muchedumbre, recibía su sangre, independientemente de la inocencia de la víctima. ¿Te suena familiar? Echemos un vistazo a la realidad detrás de lo que el autor llama la cacería de brujas de mula. La cacería, dice, ha convertido en chivo expiatorio a un héroe militar, Michael Flynn. Cuando sirvió en el ejército, Flynn arriesgó su vida por todos los estadounidenses. Ahora se encuentra como un delincuente convicto. ¿Por qué? Flynn se enfrentó a lo que el autor denomina descabelladas acusaciones de traición, y a la acusación de que mantuvo conversaciones inapropiadas con el embajador ruso Sergei Kislyak, en nombre de Trump, antes de la toma de posesión de Trump. Pero a Flynn no lo procesaron por eso porque no sucedió. En cambio, fue procesado. Porque inicialmente mintió al FBI sobre las conversaciones. Sin embargo, según el autor, ni siquiera está claro que mintiera. Flynn es un empleado gubernamental de toda la vida, y probablemente no pueda pagar los alocados honorarios de un abogado durante un juicio prolongado. Es posible que su representación legal simplemente le haya aconsejado que se declare culpable de mentir, simplemente para poner fin al proceso. Al igual que Michael Flynn, Mueller investigó al expresidente de campaña de Trump, Paul Manafort, pero por motivos ajenos a la colusión con Rusia en nombre de la campaña de Trump, afirma el autor. En cambio, Manafort está siendo investigado por acusaciones relacionadas con su trabajo de consultoría para gobiernos extranjeros, que según el autor no tienen nada que ver con Trump. El juez del caso de Manafort lo señaló abiertamente y le dijo al fiscal: ¿A usted realmente no le importa el fraude bancario del señor Manafort? ¿Realmente te importa la información que el señor Manafort pueda darte que refleje sobre el señor Trump o conduzca a su procesamiento, o a un juicio político o lo que sea? La investigación de Mueller entrevistó a todos los actores clave de la campaña de Trump en 2017. Cuenta con el poder de investigación del gobierno federal que lo respalda. Y aún hoy no ha encontrado nada porque, dice el autor, no hay nada que encontrar. La historia del acuerdo con Uranium One muestra las desordenadas prioridades del FBI. Tal vez todavía piensa que el FBI es imparcial y que simplemente busca la verdad. Pregúntese, entonces, ¿por qué ignoró la historia de la deshonesta Hillary, la Fundación Clinton y el acuerdo con Uranium One? Obama y los Clinton, según el autor, vendieron el uranio de los Estados Unidos y, junto con él, la seguridad del país. Estos son los hechos que respaldan esta afirmación. En 2010, una empresa estatal rusa, Armed Uranium, compró el 51% de las acciones de una empresa canadiense, Uranium One. Eso es importante porque Uranium One tiene el derecho de extraer el 20% del uranio de los Estados Unidos. Para que ARM pudiera asegurar el acuerdo, necesitaba la aprobación del Comité de Inversión Extranjera de los Estados Unidos.
Uno de los representantes de Hillary Clinton, que en ese momento se desempeñaba como secretaria de Estado, formó parte del comité y aprobó el acuerdo, al igual que otros miembros del gobierno de Obama. Ahora, aquí está el truco. Mientras los rusos compraban Uranium One, el presidente de la empresa hizo no menos de 4 donaciones a la Fundación Clinton, por un importe de $2,35 millones, que la secretaria Clinton no reveló a Obama. Y justo después de que ARMS anunciara su inversión, un banco ruso vinculado al Kremlin pagó a Bill Clinton $500,000 para que pronunciara un solo discurso en Moscú. Suena deshonesto. Resulta aún más sospechoso, afirma el autor, porque el FBI sabía, incluso antes de que se concretara el acuerdo, que los rusos estaban sobornando y extorsionando para ampliar el control de Vladimir Putin sobre el uranio estadounidense. La abogada defensora estadounidense Victoria Tompkins dijo a la autora que un informante secreto de Rusia habló con el gobierno de los Estados Unidos al escuchar a los rusos presumir de que la venta era posible debido a sus conexiones con los Clinton. Ahora, teniendo en cuenta lo arduamente que están investigando el FBI y el Departamento de Justicia los presuntos vínculos entre Trump y Rusia, se podría pensar que se habrían metido en todo esto. Sin embargo, por lo que sabe el autor, cuando el informante intentó revelar esta información públicamente, el gobierno de Obama amenazó con procesarlo por incumplir un acuerdo de confidencialidad. Así que pregúntese, si no hay pruebas suficientes para investigar a Hillary Clinton por colusión con Rusia, ¿cómo puede justificar la cacería de brujas contra Trump? La única conclusión, según el autor, es que el FBI y el Departamento de Justicia se opondrán a todo lo que Trump hace y defiende. Mire más allá de la propaganda mentirosa, y verá que no hay mejor hombre para ser presidente que Donald Trump. Al escuchar a los medios liberales mentirosos decirlo, uno pensaría que Donald Trump es un hombre que odia a las mujeres, es insensible y odioso y que solo se preocupa por sí mismo. Según el autor, nada podría estar más alejado de la verdad. De hecho, dice, Trump es un hombre de familia cariñoso. El autor ha sido amigo personal de Trump durante muchos años. Recuerda un incidente, cuando voló de regreso a Nueva York desde Mar-a-Lago en el jet privado de Trump. Ese fin de semana, Trump había sido objeto de un ataque particularmente grave en la revista New York Times. El autor vio cómo Trump lo leía. No se inmutó, no gritó ni siquiera suspiró de frustración. De hecho, después de un minuto, lo había olvidado por completo. Llamó a los niños. Apuntó que haga una lista de todas las cosas que necesita para la escuela. Vamos a ir a Kmart más tarde para abastecernos. Ese es el tipo de hombre que es, un hombre de familia con los pies en la tierra que se preocupa más por sus hijos que por los ataques personales contra él en los medios de comunicación. También conoce a Trump como un hombre sensible y respetuoso. El actual jefe de gabinete del presidente, el general John Kelly, le contó al autor sobre una visita del Día de los Caídos con Trump al Cementerio Nacional de Arlington, en 2017. Ese día, el cementerio estaba lleno de familias de héroes caídos. Muchos de ellos, a menudo con fotos de su hermano, hermana o amigo perdido, se acercaron a Trump para hablar con él. Simplemente querían compartir sus recuerdos y Trump los escuchó todos. Una de las funciones de Kelly es informar a Trump cada vez que un miembro del servicio muere en el campo de batalla. Cuando hace esto, dice, Trump se queda callado. Con frecuencia murmura la misma pregunta, ¿por qué hacen esto? Ahora, los liberales odiosos tergiversarán esa cita para mal. Pero deténgase y piense. Trump está tan asombrado por la valentía de alguien que muere por su país que le cuesta entenderlo. Los medios de comunicación, según el autor, no se detendrán en sus intentos de ennegrecer el carácter de Trump y su familia. Pero la verdad, dice, es que Trump es un hombre decente, un hombre que se preocupa profundamente por su familia, y que vive y respira haciendo lo correcto por los Estados Unidos y por los estadounidenses. El presidente Trump está haciendo que Estados Unidos vuelva a ser grande, impulsando la economía y logrando milagros en materia de política exterior.
Hágase una pregunta. Cuando lees sobre la administración Trump en los periódicos o ves la CNN o la NBC, ¿con qué frecuencia oyes hablar de la investigación de Mueller o de las últimas mentiras sobre Trump? ¿Y con qué frecuencia escucha un análisis serio y detallado de los logros económicos que Trump ha logrado? Los medios de comunicación se obsesionan con las mentiras y los chismes, pero, según el autor, en el mundo real, la economía va muy bien. Desde la elección del presidente Trump, se han creado 3 millones de empleos. Hoy, dice, hay más empleos disponibles que personas desempleadas, y el desempleo es el más bajo de los últimos 17 años. Además, afirma que, a pesar de los mejores esfuerzos de la Reserva Federal, que ha subido las tasas de interés desde la elección de Trump, el mercado de valores ha alcanzado nuevas cotas con Trump, con un aumento del 25%. Las políticas económicas de Trump no solo han creado riqueza, sino que también han ayudado a los trabajadores estadounidenses comunes y corrientes. Tomemos como ejemplo sus tan criticados recortes de impuestos. A pesar de todas las mentiras que dicen que son recortes para los ricos, el paquete de reforma tributaria, según el autor, ahorrará a una familia estadounidense típica, 2 padres y 2 hijos, más de $2,000 al año. Ahora bien, Trump es un hombre de negocios extremadamente exitoso, por lo que al autor no le sorprende que haya tenido éxito económico. Pero también ha conseguido lo que el autor denomina milagros en el ámbito de la política exterior. ¿Te acuerdas de ISIS? Apenas oímos hablar del grupo terrorista hoy en día, dice el autor, porque Trump ha conseguido en meses lo que Obama no pudo hacer en años. Trabajando con aliados y levantando restricciones inútiles al ejército estadounidense, el ISIS ha sido diezmado. Como ha dicho el propio Trump, casi el 100% del territorio del grupo terrorista ha sido retomado desde que asumió el cargo. ¿Con qué frecuencia oyes hablar de eso en la CNN? O compare la política estadounidense sobre Corea del Norte bajo Obama con la de Trump. Según el autor, el estudiante estadounidense Otto Warmbier fue retenido como rehén y torturado hasta que no pudo recuperarse. Warmbier finalmente fue puesto en libertad durante el gobierno de Trump, aunque lamentablemente ya era demasiado tarde para él y falleció. Corea del Norte liberó a otros 3 rehenes estadounidenses en el marco de la campaña de alta presión del presidente Trump. También inició conversaciones de paz con Corea del Norte y suspendió sus pruebas de armas. A los medios les gusta decir que Trump es imprudente, peligroso. Pero pregúntese, ¿quién ha logrado realmente los resultados? Según el autor, siempre es Trump.